Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema: la justicia no es por obra de la ley, es por gracia. Quinta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, Dios hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal para mostrar en Adán al mundo que la sabiduría y la ciencia del hombre, sin el consejo y la dirección de Dios, el pecado es sobremaneramente pecaminoso. Ya vimos cómo en la ciencia del hombre se obra muerte, destrucción, hambre, dolor, angustia. Por eso la altivez de los ojos del hombre será abatida. Mira que cuando Adán y Eva fueron sorprendidos en el pecado, ninguno aceptó el pecado, sino que buscaron la manera de justificarse. Y cuando Dios dice que es abatida, pues quiere decir que será humillada y afligida. Y la soberbia de los hombres, que son muchos en el mundo, será humillada, será quebrantada. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo en sus juicios, sobre todo enaltecido de aquellos que se creen muy sabios y se constituyen necios en Dios, y será abatido. Y Jehová solo será exaltado en aquel día por obra de su justicia. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 3, versos 5, 8, 9 y 13. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Escucha con atención lo que dice el Señor aquí en boca del profeta Isaías. Y dice que después de que el hombre quiso tomar sabiduría por él mismo y no por Dios a través de sus consejos y su dirección, dice que el pueblo se hará violencia unos a otros, queriendo pues imponer el mal en el modo de proceder, porque eso es lo que hace la violencia. Los demás se tienen que aguantar el mal proceder de los demás, cada cual contra su vecino. Escucha bien. Por ejemplo, cuando alguien está escuchando música, que la pone a todo volumen, mucha música ensordecedora, y la música no es para todos, eso es obrar con violencia. El joven se levantará contra el anciano en irrespeto, y el villano en sus malos procedimientos contra el noble, contra el que es digno de respeto. Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar, enojar los ojos de su majestad. Mira, porque el mundo de las obras del hombre están ante los ojos de Jehová, que es omnipresente en su gloria.
La apariencia, o sea, el aspecto exterior de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. De la abundancia del corazón, eso hacen sus manos, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, en mala voluntad, porque amontonaron mal para sí, o sea, mal para ellos mismos. Jehová está en pie para litigar, para tomar juicio, y está para juzgar a los pueblos. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 21, verso 21, 4, 29 y 16. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Altivez de ojos y orgullo de corazón son pecado. El hombre impío endurece su rostro. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Aquí nos habla Dios en boca del rey Salomón. Y dice que el que sigue la justicia y la misericordia, o sea, el que sigue el árbol en la ciencia del bien, obedeciendo a Dios, y porque además la justicia obra misericordia, dice, hallará la vida en gozo y en paz. Además también va a recibir la justicia de parte de Dios y la honra. Altivez de ojos, mira lo contrario, dice altivez de ojos y orgullo de corazón, que es la ciencia del mal, cuando el hombre decidió buscar sabiduría por sus propias manos. Dice el Señor, son pecado. El hombre impío endurece su rostro. Mira, el pecado hace que el hombre endurezca su rostro. ¿Qué quiere decir? Que se vuelva insensible, cruel. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, mira, o sea, del árbol de la ciencia del bien, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Quiere decir que van a morir espiritualmente, van a quedar esclavos del pecado, y esa esclavitud los va a constituir personas irracionales, porque obrar pecado es fuera de la razón, fuera de la justicia. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 8, del verso 10 al 12, 18 y 36. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Vuelve y habla Dios aquí en boca del rey Salomón. Y dice, recibid mi enseñanza. Aquí habla la sabiduría. Y le dice al hombre la sabiduría de Dios, recibid mi enseñanza y no plata. Y ciencia del bien antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría en Dios que las piedras preciosas. Y todo, escúchalo bien, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con la sabiduría, porque la sabiduría lo da todo. Mira, la sabiduría es el bien. Y el bien, si nosotros atesoramos la presencia del Espíritu Santo, pues vamos a tener todo en él: gozo, paz, benignidad, bondad, todo. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura. O sea, la sabiduría hace al hombre prudente, le da un obrar reflexivo, meditación, arrepentimiento antes de cometer cualquier mala obra. Y hallo la ciencia de los consejos. Mira, en los consejos de Dios
está la ciencia de la sabiduría por todo bien. Las riquezas y la honra están con la sabiduría. Riquezas duraderas y justicia. Mas el que peca contra la sabiduría peca, contra el bien, contra la justicia, contra la razón, y defrauda su alma, engaña su alma en mala voluntad. Todos los que aborrecen la sabiduría aman la muerte. ¿Por qué? Acuérdate que Dios dice en la palabra que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. De allí que los que aman la muerte y reciben muerte espiritual están destituidos de la presencia de Dios, si es que no reciben su gracia. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 21. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Matará al malo la maldad. Dice aquí Dios en boca de David, que escribió este salmo, que los que aborrecen al justo, o sea, los que aborrecen a Dios, serán condenados por ellos mismos. Acuérdate que Dios sencillamente, Él quiere obrar bien, justicia, pero el que se aparta de Dios queda condenado en su mala sabiduría, en sus malas determinaciones, en sus malas prudencias. Por eso dice enseguida, matará al malo la maldad. O sea, el mismo mal que comete va a procurar su propia muerte. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 11, verso 27, 6, 17, 3 y 19. Al que busca el mal, éste le vendrá. Los pecadores serán atrapados en su pecado. El cruel se atormenta a sí mismo. Destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Mira, aquí hay una secuencia de todo lo que constituye el mal y el pecado en el hombre. De allí que se considere en gran manera destructivo, en gran manera pecaminoso. Dice aquí otra vez Dios en boca del rey Salomón, dice, al que busca el mal, o sea, porque hay una conciencia que le está avisando que va a obrar mal. O sea que si él no determina pararse el mal, lo busca, dice, este le vendrá. El mal que hace, le vendrá. Los pecadores serán atrapados en sus pecados. Dios dice que el que hace pecado es esclavo de su pecado, que comete pecado, dice el Señor Jesucristo. Dice, el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Por qué? Porque si el mal que haga le va a venir y si va a ser atrapado en su pecado, pues lógicamente que el mal y el pecado lo van a poner a sufrir. De allí que la vida para este tipo de personas se hace difícil, se hace dura, se hace en adversidad, en desgracias, en ruina. Bueno, eso arrastra de toda clase de maldición. Y lo tremendo es que la palabra dice que se atormenta a sí mismo. Escúchalo bien. Las mismas obras se encargan de obrarle justicia. Dice, destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Ya de por sí el pecado es destrucción. Y todo lo que se obra perversamente, así sea mentira, engaño, hipocresía, eso se encarga de destruir a la misma persona. Y termina diciendo aquí Dios en el mensaje de esta mañana, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Mira, y eso es de verdad como lo dice Dios. ¿Quiénes son los que mueren a temprana edad, en su edad viril, que no cumplen la edad? Pues precisamente los que están obrando el mal comportamiento. Mientras que los que procuramos, le tenemos temor al mal y procuramos siempre la razón y la justicia, pues duramos un poco más. Así que escucha bien lo que te habla el Señor y que asimismo seas lleno de gracia. Amén.